Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Queremos pedirles y desearles y animarles que en este día Dios esté bendiciendo sus vidas y que les fortalezcan todas las cosas que están haciendo y viviendo durante este tiempo. Hermanos, queremos continuar con el estudio que hemos estado teniendo acerca de el título que hemos puesto demasiado pronto para rendirse. Hoy estudiaremos la vida de un personaje súper importante, súper interesante. Es la vida de Moisés, el libertador, así se le conoce en las escrituras, ¿no? Aquel que llevó al pueblo de la inmadurez a la libertad, de una esclavitud en un pueblo en el cual estaban sometidos por la, por el poder del pueblo de Egipto y fueron llevados a la libertad de su propia tierra, la tierra de Canaán. Sin embargo, ¿quién fue Moisés? ¿Quién es el Moisés según lo que dice la escritura o según lo que dice la Biblia? El nombre de Moisés es súper importante en la Biblia. 762 veces se menciona en el Antiguo Testamento, 80 veces se menciona en el Nuevo Testamento. En total, 842 veces es mencionada en toda la Biblia. Este líder fue, de este hombre, perdón, fue un líder, fue un legislador, fue un sabio, fue un esposo, papá, hermano, fue mentor, un hombre de oración, fue un organizador, un hombre de fe. Fue un hombre llamado siervo de Dios, siervo de Dios. La Biblia nos habla de que este hombre fue muy importante ante los ojos de las personas y sobre todo es muy importante desde la perspectiva bíblica. Perspectiva bíblica. La vida de este hombre está dividida en tres periodos. Cada uno de esos periodos duró aproximadamente 40 años. Moisés vivió 120 años en total y cada una de estas partes constituyeron una parte esencial en la vida de ellos, de él. La primera parte fue 40 años en Egipto, la segunda parte 40 años en Madián, ahí como un pastor de ovejas, y la tercera parte 40 años en una liberación del pueblo de Israel, en esta liberación del pueblo de Dios. Aquí nos tendremos tres partes claves en la vida de este hombre llamado Moisés. Cada una de estas partes constituyen algo esencial en su vida. La primera parte, la preparación en Egipto, ¿no? Los primeros 40 años. Moisés disfrutó de una buena capacitación. Por eso se conoce que Moisés fue un hombre de una buena capacitación. Es muy probable que la capacitación que recibió en Egipto fue con el propósito de ser el nuevo legislador del imperio egipcio. Posiblemente él recibió la educación que recibiría un rey, una persona que legislaría a un poder económico y un poder mundial que en esa época representaba el imperio egipcio. Este imperio claramente tenía todo el poder para llevar a las personas a ese pensamiento tan alto en cuanto a lo que era el pensar y la capacitación intelectual. Pero Dios no entendió y sabía que esto no era lo suficiente en la vida de una persona. Si bien es cierto, la capacitación intelectual nos eleva a nosotros al punto en que nos lleva a poder entender mucho acerca del funcionamiento del mundo, no es suficiente delante de los ojos de Dios este tipo de capacitación. La segunda capacitación que Dios tenía en mente para convertirle en el líder, en el siervo de Dios, era llevarlo hacia el campo, hacia el desierto, donde él tenía que lidiar no con las personas, pero tal vez tenía que lidiar con un montón de ovejas. Y recuerden aquí, la Biblia compara al pastor y compara a las personas, a los hijos de Dios, como ovejas. ¿Por qué? Porque dice que Jehová es nuestro pastor y Él es el que nos guía, Él es el que nos lleva, ¿no? Por cierto, déjenme decirles que lidiar con ovejas no es algo tan sencillo. No es que las ovejas son los animales más fáciles, sino generalmente son los animales más difíciles que hay. ¿Por qué? Porque las ovejas son muy tontas, eso dicen los pastores. Y creo que así es como nosotros creo que somos iguales, ¿no? A veces necios en caer en lo mismo y en lo mismo y repetir la historia una y otra vez. Pero Dios quería capacitarle a Moisés en esta área. Entonces, una buena capacitación en el imperio egipcio
una buena capacitación intelectual, pero segundo, una buena capacitación en cuanto a humildad, en cuanto a estrategia, en cuanto a saber qué es lo que tiene que hacer en el campo, en la soledad, ahí en el desierto. ¿Para qué? La pregunta es ¿para qué? Y la pregunta es ¿por qué? Déjenme decirles para qué. Para constituirse en aquel hombre que sería tal vez el escogido de Dios para poder liberar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba sometido a la esclavitud y el pueblo de Israel tenía una promesa. Y Dios quería cumplir esa promesa que había hecho Dios a sus padres de quien no se había olvidado por completo. Habían pasado 400 años en Egipto, desde el momento en que entraron Jacob y su familia hasta el día en que Moisés liberaría al pueblo de la opresión. No solamente que pasaron ahí 400 años en momentos de calamidad, sino que esos 400 años sirvió para que pasaran de 120 personas a cerca de 2 millones de personas. El pueblo se había constituido en una potencia y ahora estaban al punto de poder ser llevados a que se cumpla la promesa que Dios les había hecho de poseer la tierra de Canaán, la tierra prometida. Entonces empieza la verdadera razón de la vida de Moisés y es la misión que Dios le encomendó. Esta misión no era lo más fácil, no era lo más fácil. Esta misión tuvo diferentes etapas y la primera cosa que tenía que Dios poner en el corazón de Moisés es una visión clara y perfecta. Esta visión tenía que tener el horizonte de parte de Dios. Es decir, la gente sabía dónde estaba, pero solo Dios sabía dónde les iba a llevar. Y para eso necesitaba un hombre que tuviera la fe, la convicción, la seguridad, la capacitación para poder llevar esta dinámica de Dios este proyecto de Dios a cabalidad en todos los desafíos que esto implicaba. Entonces, Dios, el viaje que Moisés pensaba que tenía que conducir al pueblo era de 40 días. Escuche bien, 40 días. No le digo 40 años, 40 días. La distancia entre Egipto y Canaán por la ruta legal era llevarlas durante 40 días. Sin embargo, el pueblo de Israel no estaba capacitado para llegar a la tierra y poseer la tierra. El pueblo de Israel estaba vivió en su vida un mundo de esclavitud. Y la verdadera libertad de Moisés del pueblo no era liberar de la esclavitud, sino era liberar de la mentalidad de esclavitud. Cuando el pueblo salió y cruzó el mar y Egipto quedó atrás, ellos no dejaron Egipto, sino llevaron a Egipto dentro de sus mentes, llevaron a Egipto dentro de sus pensamientos. ¿Por qué? Porque constantemente habían quejas de parte del pueblo de Israel diciendo que estaban mejor en Egipto. Recuerden que en Egipto eran esclavos, pero ellos decían que estaban mejor, porque ahí había agua, porque había comida, porque había un lugar donde vivir, pero no se daban cuenta que estaban sometidos a la esclavitud. Déjenme hacer un paréntesis aquí. Pero en realidad nosotros somos muy parecidos al pueblo de Israel. Porque a veces Dios nos está mandando un libertador y nos da una promesa de libertad. Pero a nosotros nos gusta vivir en la esclavitud y tenemos la mente de la esclavitud. A veces incluso llegamos a Cristo, pero nosotros no abandonamos la mentalidad de esclavos. Queremos seguir viviendo en esa mentalidad esclava que tenemos ahí ¿cómo se llama? En el Egipto espiritual. ¿Entiende? Donde nos gustan los placeres, donde nos gusta la comodidad. Pero Dios quiere que salgamos de ese mundo porque quiere mostrarnos un lugar completamente diferente. Entonces, Dios ha puesto, después de la visión, ha puesto la necesidad que tiene el hombre y es la necesidad de la restauración. Saber de qué tenemos que liberarnos. Y claramente el libro de Romanos también explica lo mismo, que tenemos que liberarnos de esta manera de pensar y comenzar a pensar de la manera en que Dios quiere que pensemos. Que dejemos la mentalidad de esclavos y comencemos a tener la mentalidad de libres. Porque el camino es un camino corto,
pero Dios tuvo que hacerlo largo, largo, largo. ¿Para qué? Para que en medio de ese camino la gente comenzara a abandonar esa antigua manera de pensar. Tristemente, tristemente, en el caso del pueblo de Israel, esta generación que salió de Egipto no fue la generación que tuvo que poseer la tierra prometida, porque en algunos, como lo he dicho, casi en todas las personas adultas que salieron de ahí, nunca dejaron la mentalidad de esclavitud. Pero fue la promesa de Dios para las generaciones, es decir, los hijos de estas personas que estaban en esclavitud fueron aquellos que adoptaron, en cambio, la mentalidad de Dios. Y para Dios, para poder construir esa mentalidad, Dios tuvo que reorganizar al pueblo de Israel. Y es lo que me encanta a mí de la vida de Moisés. Moisés era el libertador, pero en un determinado momento tuvo que dejar de liberar para comenzar a legislar. Y esto es algo bueno, ¿no? ¿Qué es eso de liberar y ahora legislar? Entonces ahora ya no era el libertador, ahora era el gobernador, el legislador, el que tuvo que ponerles reglas, leyes, el que tuvo que organizarles en la forma militar, en la forma familiar, en la forma de tomar la tierra en una forma ordenada, pero sobre todo en tener una legislación en la cual Dios era la cabeza, Dios era la autoridad. Por eso vemos aquí que Moisés es aquel que implanta todos los detalles de la relación que debían tener entre Dios y las personas. Dios, es increíble, ¿no? Que antes de la salida, más bien dicho, mientras están en Egipto, viven en un desorden total, esclavos pero desordenados. Pero el momento en que llegan a la tierra prometida, entonces el pueblo de Israel ya no está más desordenado, está ordenado, ordenado. Han constituido, han hecho un censo, han hecho leyes, han puesto las cosas en orden y les ha llevado de lo que nosotros podríamos decir de la vida en la esclavitud a la vida de una madurez espiritual, del desorden al orden. Y por eso en este camino de la madurez lo que hace Moisés es una regeneración de toda su ADN, ¿sí? De todo lo que eran, y ahora comienzan a pensar como debería pensar Dios y están listos para llegar y poseer la tierra prometida. Entonces les sacó de la mentalidad de la esclavitud y les llevó por la restauración. Él sabía dónde debe ir. Él sabía dónde deben ser restaurados. Él sabía dónde tenían las necesidades. Y ahora él sabía que él no era eterno y necesitaba tener su reemplazo. Recuerden que de la mano, quien le acompañaba todo el tiempo a Moisés, no era sino aquel que sería su sucesor en el futuro. Esto era Josué. Entonces, él comenzó a mentorear a Josué. ¿Por qué? Porque fue conduciendo a otros hacia la madurez. Permítanme darles un pequeño ahora enfoque en cuanto a nuestra propia vida. Nosotros, a veces necesitamos hacer lo mismo que hizo Moisés. Primero, saber a dónde vamos. Y Dios sabe que el camino que tenemos que conducirnos es un camino difícil, pero debemos caminar en ese camino y debemos ir a avanzar en esa dirección. Número 2, tenemos que dejar la mentalidad de esclavos y tenemos que comenzar a aprender y entender que la libertad en Cristo nos lleva a tener la mente de Cristo. Número 3, tenemos que entender que el camino que Dios quiere es que dejemos de ser niños y lleguemos a la madurez. ¿Y cómo podemos demostrar que somos maduros en la fe? Cuando nos dejamos organizar por Dios. Y Dios se convierte en nuestro gobernador. Gobernador de lo que es nuestra propia vida, de nuestras posesiones, de nuestra familia, de nuestro destino. Comenzar a tener orden en las cosas que hacemos, en las cosas que pensamos, en las cosas que tenemos. Poniendo a Dios por delante y dejando que Él nos haga entender las cosas tal como Él ve. Y por último, haciéndonos entender que somos peregrinos en este camino y que no somos indispensables, que no somos nosotros las personas que harán el todo por toda la vida,
sino que somos peregrinos en esta vida y que necesitamos invertir nuestra vida para capacitar a otras personas y delegar esa tarea que está puesta en nuestros hombros, en los hombros de otras personas, para que así continúen con ese desafío de llegar y poseer la tierra prometida, poseer la tierra de Dios. Es mi ánimo para decirles a todos ustedes en este día, demasiado pronto para rendirse. Moisés fue un hombre que tuvo muchos problemas, muchas dificultades en el proceso. Por varias ocasiones quiso renunciar, pero al final él sabía lo que tenía que hacer y nunca se rindió. 40 años conduciendo a un pueblo, organizando a un pueblo y capacitando a este pueblo y al final pudiendo decir, ahora sí, están listos. ¿Listos para qué? Para poseer la promesa que Dios les ha dado. Es posible, hermanos, que durante este tiempo nos sintamos agobiados, nos sintamos golpeados. Tal vez estamos en la dirección equivocada. No estamos yendo directo a la posesión de la tierra prometida. Tal vez tenemos que hacer una curva. Pero en esa curva tenemos que encontrarnos con Dios. Y si se encuentra con Dios, Dios te dará lo que necesita. Y Dios nos equipará, y Dios nos preparará, y Dios nos organizará, y nos llevará a estar listos para poseer la tierra que Él nos ha prometido. Dios les bendiga, hermanos. A todos ustedes es mi oración que en este día usted pueda decir, demasiado pronto para rendirme. No me voy a rendir, voy a avanzar y voy a caminar en fe. Dios les bendiga a todos.